¿Qué pasa cuando terminas con la política de casi 5 décadas? Pues que hay que hablar un poquito de la economía, de la sociedad, ¿vale? Es decir, que muchas veces pensamos que con saberse la Constitución o las constituciones que hay en España es suficiente y no, es todo lo contrario. Realmente, cuando realmente se ve el movimiento de un país, su progreso, sus problemas, sus, digamos, incoherencias, ¿no? Por ejemplo, con el texto constitucional y con la realidad, ¿no? Pues esto se ve pues, cuando ya nos vamos un poquito a pisar, ¿no? A pisar la calle y el campo, ¿no? Ya hemos hablado de las desamortizaciones, ¿no? Pero simplemente pues para hacerlo un poquito, para concretar un poquito tal vez, ¿vale? Pues esto afectó a 10 millones de hectáreas, es decir, un quinto de la población, o sea, perdón, de la población de hectáreas o de la cantidad de hectáreas, pues eran consideradas manos muertas, es decir, eran tierras que no se estaban cultivando, por ejemplo. Hay que dejar muy claro que esto no es una reforma agraria, es decir, no es el objetivo no era dotar a los campesinos de tierras, ¿vale? O al menos ese no era su principal objetivo, y si algún momento fue el objetivo, fracasaron, ¿vale? En primer lugar, ya sabéis que tiene como un contenido político, es decir, es intentar tener dinero para la guerra carlista que se estaba llevando a cabo en ese momento y que todavía duraría más. Y Mendizábal, en el año 36, eso es un poco lo que hace. Eso uno, y dos, se centra en la Iglesia, en las tierras de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica estaba dando apoyo a los carlistas. Entonces, pues bueno, aquí es como que intentan sobre todo conseguir ingresos para el Estado. Madoz hará lo mismo 2 décadas después, en el año 55, lo que pasa es que Madoz no lo centra solamente en la Iglesia, sino que también utiliza las tierras estas muertas de los municipios, ¿no? Hay también un proceso para ¿cómo se llama esto? Las órdenes nobiliarias, ¿no? Pero bueno, eso ya es como un poco como más secundario. Lo que nos interesa es que esto tiene como un vínculo entre la clase burguesa que se empieza a formar en España, la clase burguesa. Dentro de esta clase, la élite. ¿Por qué? Porque mucha gente consiguió comprar todas estas tierras y consiguieron hacerse no solamente burgueses, sino también terratenientes, ¿no? Entonces, claro, ahora aquí la siguiente pregunta sería preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasa con la España agrícola? ¿No? Pues bueno, era una agricultura estancada, un sector en el que trabajaba la inmensa mayoría de la población, pues seguramente el 60-90%, según los territorios, por supuesto. Había muy pocos propietarios, es decir, gente que tuviese tierras y las cultivaba, pues había muy pocos. Se trabajaba más el régimen de aparcería, es decir, que se daba, o sea, tú pagabas como un alquiler, pero pagabas o en especie o en dinero por el derecho de poder explotar tu tierra. Y bueno, eran unas condiciones bastante lamentables y bastante perjudiciales para los campesinos. De hecho, la mayoría no eran ni campesinos, eran jornaleros. Es un poco parecido a lo que pasará después con la industrialización. Y bueno, digamos que la España agrícola pues tiene una modernización insuficiente, es decir, las máquinas que sí que llegan a la agricultura inglesa, por ejemplo, aquí no llegan. Y bueno, lo único que se puede hacer es pues, proteger el trigo. Acordaos cuando hablábamos del proteccionismo, el liberalismo, pues aquí se instaura un proteccionismo muy fuerte, sobre todo para proteger el trigo del norte de España y evitar pues, que tenga un competidor extranjero, ¿no? Y ya por último, la industrialización, pues bueno, aquí tenemos una imagen, si lo estáis viendo desde YouTube, es el incendio de una fábrica
bueno, que ahora esto lo explicaremos en el último punto de este apartado, pero bueno, es como un incendio, hay que pensar un poquito, ¿no? ¿Por qué van a incendiar una fábrica? Pues bueno, porque las máquinas dentro de la industria pues supusieron una revolución brutal, casi tan grande como puede ser ahora mismo la inteligencia artificial o los ordenadores hace algunas décadas. Por supuesto, en España la industrialización fue mucho más lenta que en Europa y supuso pues, la implantación progresiva del sistema capitalista, ¿no? La industria, el comercio, los avances científicos, ¿no? Pero de una manera mucho más pausada que en Europa. En España tenemos tres focos importantes. Tenemos la industria textil en Cataluña, es decir, sobre todo el algodón, y también porque estaba protegido. Al igual que el trigo, tenía una política proteccionista para evitar que tuviese competidores, sobre todo en el Reino Unido, en Francia, en otros países. Y el textil catalán pues, fue un poco lo que hace que se forme una burguesía muy poderosa en Cataluña, y esto luego pues explicará, ¿no? que haya fenómenos nacionalistas, regionalistas dentro de esta, digamos, de Cataluña. También destacamos la siderurgia, es decir, todo lo relacionado con el hierro, etcétera. Málaga, Asturias y Vizcaya. Es curioso que mucha gente no sabe que en Málaga pues, hubo un núcleo muy importante. Y por último, relacionado con la siderurgia, pues la minería. El carbón, ¿no? Es decir, en España la primera ley de minas es en el año 68, hay mucho capital extranjero, es un poco también lo que pasa con los ferrocarriles, es decir, en España se intenta hacer unas líneas de ferrocarril de manera radial, a partir de Madrid, a pesar de que la primera se crea en Barcelona-Mataró, pero digamos que el resto pues intentaron hacer como un eje radial con pocos resultados, ya que también la mayoría del capital era extranjero y estaba todo muy sujeto a burbujas económicas, a manipulaciones y bueno, digamos que esto sería pues todo lo relacionado con la economía, ¿vale? Pues para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que no todo es política en Historia de España. Venga, hasta luego, que vaya bien. Un segundo, a ver.